Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que no se pueda ser. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios. Jesús, que Dios en la tormenta yo, nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de nuestras confianzas, tu presencia. Vamos a estar viendo en la serie de Colosenses capítulo 3, estamos ahí viendo una serie que tiene por título Una nueva criatura o el nuevo hombre, y nos estamos enfocando totalmente en la parte de revestir, de revestíos. Eso es lo que estamos viendo, la parte de vestirnos y la parte de renovar. Hemos visto en las últimas lecciones la importancia de enterrar el viejo hombre, que se encierra en el versículo 5, 3:5 dice, haced morir, y hace mencionar algunos de los pecados de los cuales batallaban y tenían que hacer morir y tenían que enterrar. Y luego una de las cosas que empezamos a ver es lo que tiene que ver con esto, es que es la nueva criatura. Y lo que vimos fue parte del vestido, de revestirnos, ¿no? Cómo nos podemos revestir en Cristo Jesús, que se encuentra en el versículo 10. Dice, y revestido del nuevo, el cual a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y en el versículo 12 lo que vimos fue esta parte de la vestimenta, y vimos las prendas de la vestimenta. Y hoy lo vamos a ver todavía con más detalle lo que son las prendas de la vestimenta. Cuando hablamos de vestirnos en Cristo Jesús, hablamos de las prendas que tenemos que hacer. Ahora, una de las cosas que son interesantes, si a alguien le gusta los textiles o la tela, hay muchas veces las culturas definen la combinación de los colores. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos tal vez la combinación de los colores son muy simples, son muy sencillos, ¿no? En culturas antiguas, tales como si podemos ver México, o podemos ver Sudamérica, los incas, Mesopotamia, aún allá en Irak, los colores los tienden a mezclar y son muy coloridos, muy amplios. Si tú visitas las montañas de Guatemala, por ejemplo, en Quiché, las hermanas hasta el día de hoy se visten con unos vestidos muy coloridos, tejidos a mano, y para cualquier persona que viniese a este lugar con ese vestido, lo primero que dirían es, esto es mucho para mí, es muchos colores, te equivocaste del lugar. Pero allá eso es muy normal. Si visitas el estado de Oaxaca, por ejemplo, en México, también se visten de esa manera, ¿no? En Michoacán se visten de esa manera, donde los pueblos mágicos todavía la gente utiliza telas y se viste y lo pone con muchos colores. ¿Qué hace que se combinen uno a otro?
En Turquía, donde se hacen los tapetes más caros de todo el mundo, ¿no? Cuando compras los tapetes son hechos de seda. Y nosotros hemos podido ver cómo se llevan a cabo estos tapetes, cómo se forman, cómo los hacen y todo lo demás. Una de las cosas interesantes acerca de los tapetes es que cuando los forman y cuando los colocan, ponen diferentes colores, pero utilizan lo que se conocería como una aguja, entendemos como una hoja. Se colocan todos los hilos, ¿verdad?, de distintos colores, y luego con una aguja se va metiendo uno tras otro y luego se van colocando y se colocan y se amarran y se afinan bien. Estos colores tienen que ver con que la aguja hace que todo esto combine. Ellos lo ven los tapetes como una inversión. No lo ven como un tapete nosotros que compramos en IKEA o que compramos en la Walmart o en Amazon. No, los tapetes son una inversión, ¿no? Cuestan entre $5,000 y $20,000 por tapete. Duras 2-3 meses para hacerlos y lo que hacen es que cuando muere la gente se los entregan a sus hijos y a sus nietos, y entonces ahí está lo que sería la inversión para ellos. Pero la idea de combinar y la idea de la hoja, y todo tiene que ver con algo. ¿Qué es lo que hace que combinemos? ¿Qué es lo que hace que combinemos? Entonces, lo que vimos, por ejemplo, ahí en el capítulo 3, en el versículo 12, vimos, podríamos decirlo, las 10 prendas del vestido cristiano. Las 10 prendas de la vestimenta cristiana. Y si ustedes recuerdan cuáles son las 10 prendas de la vestimenta cristiana, una de las cosas que nos preguntamos es, ¿cómo pueden tejerse una a otra? Y la palabra que utiliza aquí es una palabra que me gusta. Miren, vamos a leer todos ahí en el versículo 14 una vez más. Dice ahí, versículo 14. Leeremos desde el versículo 12 hasta el versículo 14. Si cada quien puede leer un versículo, se los voy a agradecer. Del 12 al 14. Esta parte del vínculo perfecto. ¿Qué es vínculo, no? Podríamos entenderlo, creo que en inglés se coloca como bond, vínculo, y luego perfecto, ¿verdad? De perfección, ¿no? Of perfectness, creo que dice así la Biblia. Pero cuando hablamos de un vínculo, una de las cosas que nos preguntamos es, ¿qué es eso? ¿Qué significa un vínculo? Y la mejor manera para entenderlo, y creo que por eso Pablo lo explica, tiene que ver con la idea general del vestido. O sea, Pablo de lo que está pensando es del vestido, cómo se tejen las cosas. Es más, la palabra griega que se utiliza, ¿verdad?, es sundesmos, cuando hablamos de lo que es el vínculo. Y sundesmos es una palabra compuesta por dos, siendo la primera aquello que se identifica y después la segunda como aquello que se junta o se teje. ¿Pero para qué? Para producir una armonía. Por eso creo que Pablo utilizó la idea del vínculo. Creo que lo que Pablo estaba pensando y que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo es cuando se teje, se coloca junto y se ve en armonía. Esto es, cuando hablamos de que alguien es decoroso o decorosa, hablamos de que su vestido se ve en armonía. Pero reitero, esto tiene que ver con culturas, porque ciertamente, ¿se acuerdan ustedes de la India María, una actriz en México? Levanten la mano, ¿quién se acuerda de la India María? Okay. ¿Quién es la India María? Una actriz que muestra popularmente una indígena de un pueblo de México y que va hacia la Ciudad de México. Pero, ¿qué es lo típico de ella? Su vestido, sus trenzas. Esto es lo típico de ella, ¿no? Los moños que utiliza. Esto tiene que ver con tejido. ¿Cómo se teje esto? El vínculo perfecto. ¿Cómo se llega a tejer? Ahora, aquí cuando dice vínculo, luego dice perfecto. ¿Qué es perfecto? Perfecto no es como lo entendemos nosotros. Perfecto más bien se utilizaba en aquellos tiempos como ¿qué? Como algo que llegaba a la madurez, algo completo y mejor dicho a la consumación completa. O sea que podríamos entenderlo de esta manera, ¿ok? El vestido que tiene que tener el cristiano se teje, pero ¿qué es la aguja que teje todo? ¿Qué es lo que le da figura a todo? ¿Qué es lo que le da forma a todo? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y por eso dice ahí el apóstol Pablo dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, porque el amor es la parte esencial
por lo cual todo se va a unificar. El amor es la razón, es la motivación, es el fundamento, es la base, y todas estas cualidades o prendas del vestido las unifica el amor. Las teje el amor poco a poco, las va tejiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. No sé si les conté esta parte, pero cuando estuvimos en Guatemala, en Quiché, se me hizo muy interesante porque le pregunté a los hermanos, hermano, quiero comprarle algo así para mi esposa. Y entonces me llevaron al mercado principal de la ciudad, y cuando llegamos vimos algunos y pregunté, ¿no? Y me gustó uno, pregunté y me dice, cuesta $300. Y dije, no, dile hermano que creo que está pensando en quetzales en la moneda nacional. Dice, no, son dólares. Dije, $300. Pues estas las compras en Temu tal vez por $2, ¿no? $300. Entonces, pero luego todavía me indagó más y había un cuarto hacia adentro de la tienda. Y fui a este cuarto y le dije, bueno, me gustó un vestido y entré. Y cuando entré al cuarto, hermanos, vi otro vestido. Y le pregunté, ¿cuánto cuesta este vestido? Me dice, $1,300. Le dije, no, es que estamos hablando en dólares, no en quetzales. Dice, no, sí, en dólares. Dile, hermano, negocia con él porque está negociando con alguien que piensa que es extranjero. Tú que eres ahí, me voy a salir y tú entras y a ver qué haces. Dice, no, hermano, es que eso es lo que cuestan, me dice. Yo, pero ¿cómo es posible que cueste tanto dinero aquí en Guatemala? No hace sentido. Dice, sí es lo que cuestan. ¿Por qué? Porque duran más de 1 mes y medio para hacerlo. Y porque está todo tejido, ¿a qué? A mano. A mano. Ustedes saben que yo tengo un negocio de bordado y la máquina del bordado es japonesa. Pones el diseño y lo borda y te vas de ahí y te está bordando toda la máquina. Pero es por puntuaje. Esto es, cada vez que entra la aguja, cada minuto entra 1000 veces la aguja. Entonces cobramos por puntuaje. Decimos, si el logotipo es 20,000 puntuajes, son $20, son 1000 por puntuaje, 1000 por dólar. Entonces, pero si es a mano, ellas tienen que meter la aguja 1000 veces. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, por eso cuesta más trabajo. Pongamos un separador aquí y vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. We're going to see Revelation chapter 19. Y vamos a ver ahí en el verso 8 y el verso 9. En el verso 8 y el verso 9. Fíjate cómo dice ahí Apocalipsis 19, 8 y 9. Habla de las bodas del Cordero. ¿Cuánto cuesta un vestido? Noelia, no vamos a decir cuánto costó, solamente calcular. Noelia se va a casar, si Dios permite, con Emanuel en septiembre 21. Y me dijo que lo primero porque fuimos a cenar esta semana y me dijo que ya tiene el vestido, ¿no? Dije, wow, eso es rapidísimo, ¿no? El vestido, se casa hasta septiembre, ya tiene el vestido. Me imagino que el vestido te costó más caro que cualquier otro vestido que has comprado en tu vida. ¿Es el más caro que has comprado? Pero había vestidos de distintos precios. ¿Podrías decirme, Noelia, tú que eres la más reciente, cuál fuera el vestido? No te voy a decir cuánto costó tu vestido, pero ¿cuál era el vestido más caro de la tienda que viste? ¿Cuál era el vestido más caro? Si los viste. ¿Sí me entiendes? ¿Quieres decir? No, quieres. A ver, alguien que se ha casado, ¿cuánto cuesta un vestido de novia? ¿Mande, mana? Como 2,000 o 3,000. ¿Están de acuerdo con esos números? No, dicen que no, hermana. Creo que está en los 60 todavía, hermana. A ver, díganme cuánto, hermana. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuánto cuesta? Ayúdenme. Pues lo que dijo la hermana. 8,000. 8,000. ¿Creen que valga un vestido 8,000? La pregunta es ¿por qué? En este versículo se habla de la esposa de Cristo y se habla de la misma con un vestido. Veámoslo, dice ahí 8 y 9. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas ¿de qué? De los santos. Vamos a ver cada una de las prendas, las cuales son tejidas
a través del amor, las cuales las unifica el amor. Vamos a ver estas prendas tejidas, las cuales se muestran como acciones justas. ¿Y qué es justas? Ya vimos esta parte. La justicia es la obediencia de la verdad. Entonces, cuando tú lees en la lectura que vimos, decía una característica y menciona 10 prendas de las cuales se debe de vestir el cristiano. Y estas 10 prendas están así. Ahora, es interesante que mencione 10. Cuando pensamos en 10, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Los mandamientos. Cuando pensamos en 10, ¿qué significa o simboliza el número 10? Ley, gobierno, conmemoración, plenitud o estar completos. Ley, gobierno, conmemoración, plenitud, estar completos. Ahora, ¿por qué menciona 10 el apóstol Pablo? Si la ley de Moisés estaba basada en 10 mandamientos, ¿cuál es la base de la ley de Moisés? El amor. Mira, si tú ves, por ejemplo, ahí en Romanos, en el capítulo, veamos Romanos, we're going to see Romans, veamos ahí en el capítulo 13, chapter 13, verse 8, versículo 8 dice así, 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. O sea, el amor es la base de la ley, es el fundamento de los 10 mandamientos. Y sigue diciendo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Pero yo quiero que vean la diferencia de los 10 mandamientos y la esencia del vestido cristiano, porque va más allá. Los 10 mandamientos están basados en preceptos. ¿Qué es un precepto? Un precepto es una prohibición. No vas a hacer esto, no vas a hacer esto, no vas a hacer esto. Y cuando decimos no, lo que tienes que hacer es que te paraliza. Te pide Dios que obedezcas, pero te está paralizando. No hago esto, no hago esto, no hago esto, no hago esto. Ok, te paraliza. Pero la vestimenta que Cristo pide no es una vestimenta que paraliza. No es una vestimenta que pide la obediencia a dejar de hacer algo, que no hagas algo. Es una vestimenta que te dice que hagas algo. Por eso la ley es la sombra de lo que había de venir. ¿En qué sentido? En que la ley, ¿verdad?, te indica algo. Jesús dijo, porque habéis oído, esto fue lo que dijo Jesús, pero ¿qué estoy diciendo yo? Ir más allá. ¿Tú vas a caminar 1 milla? No, vas a ir más de 1 milla. Tú vas a permitir que te bofeteen, vas a permitir, pones la otra mejilla. Es un concepto de, no de paralizar, eso es la ley te paraliza. Pero la ley espiritual te estimula a que actúes. Ahora, si vimos, estas ya las vimos en la última lección, vimos escogido, santo, amado, misericordia, benignidad. Todas estas prendas son tejidas por el amor. Si se hacen sin amor, son hipócritas, son falsas, no hay realidad en ello. Entonces, cuando dice la escritura en Apocalipsis que se le ha permitido que se vista con lino fino, que es las acciones justas, podríamos decir, ¿qué tan difícil es tener misericordia? Es muchísimo, ya vimos lo que significa. Pero si la misericordia no está basada en amor, de nada sirve. La vestimenta de nada sirve, porque uno se puede vestir con estas cosas, pero puede ser por estética y no de corazón. A eso es a lo que se refiere Pablo. Miren, vamos a ver ahí cuando dice 1 Corintios 13. We're going to see 1 Corinthians chapter 13. Vamos a ver 1 Corintios 13, versículo 1 adelante. O sea, cuando habla de esto, habla de que ¿cuánta gente muestra misericordia? ¿Cuánta gente muestra misericordia? O sea, ¿cuánta gente da? ¿Cuánta gente da a la gente que necesita? Mucha. ¿Cuánta gente le pasa algo a alguien? Mucho. Pero muchas veces se hace
No, desde la fuente, desde el fundamento, desde la esencia del amor. Se hace por estética, para que se vea bien. O sea, es que tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer porque soy cristiano y no tengo opción. No, no se hace por eso. La raíz se hace por amor. Y cuando lo explica Pablo, lo explica de esta manera. En el versículo 13:2 dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Qué quiere decir? Lo explica en el próximo versículo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, cualquiera diría, ¿sabes qué? Si una persona da a los pobres, tiene amor. No es cierto. La acción no determina que es por amor. A veces una persona puede dar a los pobres, ¿por qué? Para ser visto por los demás. Es lo que decía Jesús. No seáis como los hipócritas, que cuando dan, hacen tocar lo que da tu mano izquierda, lo que da tu mano derecha. No, tú dalo en lo secreto, que nadie sepa lo que estés haciendo. El amor puede ser mostrado forzosamente, ¿no? Aquí vemos un acto de misericordia. Si tú le das de comer a los pobres, cualquiera diría esa persona ama. No necesariamente. Tú podrías hacer, yo puedo hacer, por ejemplo, una misión a Ecuador y lo hago para ser visto por los demás. Entonces eso no es amor. Es un ego que estoy yo llenando de mi vida. El amor tiene otra cosa. El amor es otra esencia y el vestido tiene que ver con ello. Si no está tejiendo tus acciones justas, tu misericordia al amor, no importa que la estés mostrando. A eso se refiere. ¿Qué decía la ley de Moisés? No hagas esto, no adulterarás, no harás. ¿Pero por qué no lo haces? Para que no te maten con piedras. No, ¿qué dice Jesús? No lo hagas, ¿qué dice Pablo? No lo hagas porque de esa manera estás amando a tu prójimo. No lo hagas porque ves el daño que le haces a tu prójimo. Si tomas a una mujer que no es tu esposa, ve el daño que le haces a tu prójimo, ve el daño que le haces a sus hijos, a tus hijos, a tu esposa. O sea, se muestra más allá. No simplemente no lo hago porque me van a matar. Es otro tipo de esencia. Entonces, cuando vemos eso, se ve ahí. Por ejemplo, si vemos en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo, we're going to see Galatians chapter 5, verse 22, dice Gálatas capítulo 5, dice así también en el versículo Galatians chapter 5, verse 22, dice ahí, y vemos la idea de lo que es la ley. Entonces, ¿cómo me debo de vestir yo? Y recuerden que dice, el vínculo perfecto. ¿Qué es el vínculo perfecto? Alguien puede tener una prenda que es misericordia, 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 misericordia. Es una hermana que es muy misericordiosa. Está bien, pero tiene que llegar a una consumación total. Tiene que llegar a armonizar, a verse perfecta, a combinar con las otras prendas. Tienes que poner no solamente esa, no solamente tienes que ser misericordiosa, sino tienes que ser santa, tienes que ser escogida, tienes que ser amada. O sea, tienes que ser todas estas prendas para que haya combinación. Y la combinación está basada no en una cultura en Sudamérica, en Centroamérica. Los colores se van a ver bien, pero ¿ante quién se van a ver bien? Sobre todo ante Dios. No ante el ser humano, porque ante el ser humano a lo mejor no va a combinar lo que estás haciendo. No va a combinar porque les decía yo, si viene una hermana de Oaxaca y se viste así, no va a combinar tal vez. O sea, si viniera la India María, por ejemplo, y entrase, pues van a decir, te equivocaste del lugar. Mi abuela se vestía totalmente como la India María. ¿Ah? Así ella se vestía así, era una indígena y se vestía con trenzas y tenía colores y su vestido siempre era así con un mandí. Y siempre, aun cuando iba a México, así iba, era parte de su vestimenta. No combina con la cultura. La vestimenta de Cristo no combina con esta cultura, no combina con el mundo. Porque el mundo te dice, ¿por qué te dejas? ¿Por qué haces esto? No combina, es normal. La gente entra en shock. En Gálatas 5:22 dice así, vamos a leer, let's read. Mas el fruto del Espíritu es amor. Fíjate cómo inicia con amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley contra tales cosas? Porque superan de forma espléndida la ley de Moisés. La van a superar totalmente. Esta es la vestimenta que Dios pide. ¿Cuál es la vestimenta? Que haya humildad, pero yo le decía, ¿cuál es la humildad? ¿Que se vista pobre? ¿Cuál es la humildad? ¿Que no sea arrogante? ¿Cuál es la humildad? Y esta, si no está basada en el amor,
si no la teje el amor, entonces no es un vínculo perfecto. Cuando dice vínculo perfecto es que Dios nos está vistiendo a través de nuestra vida y está tejiendo en nuestra vida muchas cosas. ¿Y qué hace Dios? Dios permite que pasemos por muchas situaciones en la vida para tejernos, para tejer nuestro vestido. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la paciencia, es difícil ser pacientes. ¿Te has preguntado por qué Dios ha puesto tantas pruebas en tu vida? Está tejiendo en ti la prenda de la paciencia. No solamente puede ser una, tiene que ser que todas. El amor es el vínculo perfecto. El amor es lo que va uniendo todo, lo que va tejiendo todo. Como la máquina que tengo yo en la casa, entra la aguja y lo teje. Y no lo ves, pero ya cuando finaliza el bordado, el diseño, lo ves todo. Es como cuando ves a una mujer tejiendo, no lo ves, pero ya cuando finaliza lo ves todo. Entonces, nuestra vida, si tú sigues a Jesús de una manera sincera, todavía no has visto lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él. Es lo que dice Pablo, ¿verdad? Cuando yo era niño pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto, entonces voy a saber cómo fui conocido, ¿verdad? Entonces, si tú ves, por ejemplo, algunas fotografías mías o tuyas, cuando empezamos el cristianismo, tuve una experiencia muy bonita. Estuve en Monterrey y se me acercó el nieto del hermano David Cárdenas, director de la MEP. Y hermano, hola, he escuchado mucho hablar de ti, y empezamos a platicar. Me dice, hermano, yo realmente vine porque tengo un obsequio para ti. Y sacó un sobre, hermanos. Y en el sobre me lo entregó y dice, mira, lo que pasa es que mi abuelo, dice, habló mucho de un joven que conoció, que trabajaba en McDonald's y hablaba mucho de ti. Dice, y mi abuelo amaba las fotografías. Aquellos que se acuerdan de su visita, tomó muchas fotos. Pues eran todas las fotos reveladas, hermanos, de su visita a Chicago. Y entonces cuando yo veo las fotos, hermanos, y me veo, yo tenía unos meses, 2 meses de bautizado, 3 meses, estaba yo recién bautizado. Y veo las fotos y digo, wow, cómo hemos cambiado, ¿no? O sea, para empezar, la cara, dices, wow, el cabello. Recuerdo que andábamos en el restaurante con los hermanos y yo andaba con gorra hacia atrás, ¿no? No tiene nada de malo eso, lo que estoy indicando es que, pero pasan 30 años. Entonces, y todavía no acaba mi vida, si Dios permite. Entonces, toda la vida, lo que Dios ha permitido que pasemos en la vida ha ido tejiendo, va tejiendo mi vestimenta. Pero lo que yo debo de hacer es que tengo que dejar que el amor sea la aguja, el vínculo, sea aquello que unifique todo hasta la consumación total de quién va a ser Ricardo. Y en este caso, ¿de quién vas a ser tú? O sea, ¿cómo te vamos a vestir? ¿Quién vas a llegar a ser tú? Eso tiene que ser la consulta. Empieza con la parte de fuiste escogido, sí, desde antes de la fundación del mundo. Y luego, ¿qué? Santo, sí, es parte de las prendas. Amado, sí. Y empieza, ok. Entonces, si tienes estas prendas, empecemos a tejer lo que ahora te va a corresponder a ti. ¿Y qué te corresponde a ti? Tener misericordia. Pero la misericordia, hermanos, que no se ve, es difícil de tenerla. Lo voy a repetir. La misericordia que no se ve es difícil de tenerla. Como dice ahí el dicho, ojos que no ¿qué? Que no ven, corazón que no ¿qué? Siente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando tú ves la necesidad a primera mano, entonces dices, tu corazón siente y dices, ¿qué puedo yo hacer? Y a veces se olvida uno de las necesidades que vemos en el camino. Por ejemplo, si tú visitas a otro hermano y platicas con ellos, podrías ver las necesidades que el hermano tiene. No puedes tener misericordia si no las ves. Si entras a su casa, entonces observas y ya puedes ver la necesidad que otros tienen. Y entonces ahí ya es donde tú dices, ok, voy a tener misericordia o no. Quien no ve, es difícil tener misericordia. Quien no ve. Pero la misericordia paraliza, es una acción. Recuerden que misericordia significa dolor de corazón. ¿Cómo me va a doler el corazón si no he visto?
¿eh? Entonces, cuando hablamos de esto, sobre estas cosas dice, no hay ley. No hay nada que repruebe ello. Si tú haces misericordia con alguien, ¿verdad? Como persona, no hay ninguna ley que esté en contra de eso. Y es parte de la vestimenta que Dios te ha puesto. No tienes que esperar a que un grupo lo haga. Lo puedes hacer tú mismo, lo puedes hacer tú y tu familia. Tú solo. Pero si no ves cómo lo puedes hacer, ¿cómo lo puedes hacer? Este concepto tiene que ver con templanza, con las tales no hay. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también, ¿por qué? Por el Espíritu. Entonces, regresando ahí a Colosenses, hermanos, ¿cómo le hacemos entonces para que sea esto el vínculo de perfecto hasta que lleguemos nosotros a madurar? ¿Cuándo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a madurar? ¿Hasta qué punto vamos a llegar a madurar? Entonces, el amor es lo que unifica todo. Y siempre Pablo en sus cartas siempre tiene el propósito de que crezcamos, que crezcamos, que crezcamos, que crezcamos, que lleguemos a la plenitud, que lleguemos al conocimiento pleno. O sea, ¿por qué pide Dios eso? O Pablo lo está pidiendo a través de Dios a través de Pablo, porque es un proceso difícil de llegar. Pero se puede uno estancar. Miren, cuando yo era pequeño me gustaba tejer pulseras. ¿Alguien alguna vez tejió pulseras? Ok. Entonces te pones un segurito y hacía unas, me encantaba, hacías largas. Y luego llegué hacía con nombre, no le podía poner nombre, diseños, la bandera de México, no tenía ningún problema. Entonces cuando yo era pequeño, nunca se me va a olvidar esto, había hecho como 20 pulseras, las tenía todas en mi brazo así. Estaba yo bien orgulloso de mis pulseras, ¿no? Parecía como indio nativo, así todo. Entonces a mi hermano el mayor no le gustaba mi combinación de pulseras. Y él decía, es que eso ve muy naco. Dice, quítatelas, tú no eres mi hermano si traes esas. Dije, no, a mí me gustan, me costaron trabajo. Entonces yo las traía. Pues una mañana, hermanos, ya no las traía. En la noche, mi madre tenía un negocio con las tijerotas, me las cortó todas. Bien feo. Y yo me puse a llorar, pero ya es otra cosa. Entonces, cuando me corta todas las cestas, hermanos, porque digo, cuando haces las pulseras, hermanos, en parte del diseño, si tú te equivocas en un nudo, ya se ve mal toda la pulsera. Tiene que ser perfecta. Entonces, cuando hablamos del crecimiento, hermanos, a veces nuestro vestido tiene malos nudos. A veces nuestro vestido está mal y está tejido mal. Y por eso a veces se ve mal. Entonces, o a veces uno se estanca. A veces pasaba que me estancaba yo en el tejido. Si el hilo estaba mal, se estancaba. Y ya no podías cortar ni añadir porque quedaba todo mal. O sea, aquellos que hemos tejido sabemos lo que estamos haciendo, lo que estoy diciendo. Entonces, en la vida cristiana, cuando tú vas creciendo en Cristo Jesús, a veces cometes errores o a veces no desarrollas en una de estas prendas y entonces tu vestimenta se ve mal. O sea, pues decimos, por ejemplo, mira, el hermano ya tiene 40 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio, ya no debería de ser así el hermano. Ya debería ser asá. ¿Por qué? Porque no desarrolló cierto nudo. O sea, tal vez el hermano no desarrolló la mansedumbre o tal vez el hermano no desarrolló el perdón. Entonces, cuando no se desarrolla, hermanos, el hermano se empieza a ver mal. Pero no se ve mal para con otros, sino que no llega a esa plenitud completa. No llega a ese vestido completo, no llega a esa combinación completa, hermanos. ¿Y por qué? Porque su fuente no es el amor. Cuando uno no ama a Dios, hermanos, uno no hace bien las cosas. Pero cuando uno ama a Dios, hermanos, si realmente decimos amar a Dios, uno empieza a tejer todas estas cosas. Las empieza a desarrollar. No a la expectativa de los demás, a la expectativa de Dios. Y entonces uno se empieza a vestir como Dios quiere que se vistan. Y se ve bien vestido. Ahora, a diferencia de esto, veamos qué dice Apocalipsis. We're going to go to Revelation chapter 16. Veamos qué dice Apocalipsis capítulo 16. Dice ahí en el versículo 15. ¿Qué sucede
por ejemplo, te das cuenta cuando una hermana o un hermano no tiene, por ejemplo, no ha soportado, no ha perdonado. Veamos la parte del perdón, que es una prenda increíble e importante. Cuando una persona no perdona, cuando no es parte de su vida, no es su prenda, no se la pone todos los días. Yo les decía la vez pasada que el perdón es todos los días, ¿no? Se tiene que perdonar todos los días. Entonces, cuando una persona no perdona, esa falta de perdón empieza a afectarle en el resto del bordado, porque la hoja ya no entra bien. Es como si la hoja se rompiese. Y cuando la hoja se rompe, hermanos, es muy difícil cambiarla de la máquina. Cuando la hoja se rompe, es difícil conseguir otra, porque es un proceso más largo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, por ejemplo, en Apocalipsis habla de esto. ¿Qué sucede? Que cuando uno deja de tejer o si permite que el perdón reine en la vida de una persona y no perdona, la persona se va amargando, hermanos. Se va amargando. Entonces, no deberíamos de ser así. O sea, uno si no perdona, por ejemplo, a su esposo o a su esposa, se va amargando. Uno si no perdona a un hermano o una hermana, se va amargando. Entonces la vida es una vida amargada. Y ciertamente eso, imagínate, si nosotros elimináramos, por ejemplo, uno de estos tejidos, ya no concuerda todo. Es como, ¿nunca han visto cuando de pronto se rompe un hilo? Y a alguien se le ocurre, ¿qué? Jalarlo. Y si lo jalas, ¿qué empieza a hacer? Se empieza a hacer el hoyo. Pues así precisamente, si falta algo en tu vestido, en las prendas, entonces si lo jalas, empieza a hacer el hoyo. Y a veces el hoyo se hace tan grande que se empieza a mostrar tu desnudez. Y a cualquiera le daría vergüenza mostrar su desnudez. Dice aquí Apocalipsis 16:15, Revelation chapter 16, verse 15, dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda, ¿qué? Sus ropas, para que no ande, ¿qué, manos? Desnudo. No somos perfectos. Esto es algo que puede causar conmoción a muchos, ¿ok? No somos perfectos, pero de que hemos tratado de luchar, lo hemos hecho, decimos algunos. Si nos morimos no sintiendo que estamos desnudos. Hemos podido hacer lo que pudimos hacer dentro de nuestra capacidad. Pero, ¿qué sucede cuando alguien no lo hace? Cuando no está esta parte bien, o cuando no ha perdonado bien, o cuando no ha soportado bien, entonces su cristianismo ya se empieza a agriar, ya sea ajenjo. Y hay veces que en una iglesia, hermanos, cuando hay un hermano, hermana o hermanos, una familia, a veces que se hace ajenjo, que empieza a agriar, lo puede mostrar. Ya no hay armonía, porque incomoda a los demás. Porque por la forma en que es, la forma en que actúa, la forma en que habla, la forma en que se expresa, la forma en que comenta, la forma en que apoya o no apoya. Y cuando eso empieza a agriar, hermanos, empieza de alguna manera a desnudarse. Hablando del concepto del desnudarse. Entonces, el vínculo perfecto es que cuando todos estamos juntos, hermanos, y cuando todos trabajamos por la madurez y nos vamos vistiendo, la iglesia no solamente camina bien, la iglesia se ve bien. ¿Y cómo fluye el amor? Vamos a ver ahí, regresando a Colosenses, let's go back to Colossians chapter 3. Vamos a ver cómo dice Colosenses capítulo 3, en el versículo 14. ¿Cómo fluye el amor? ¿Cómo fluye? ¿Cómo corre? ¿Cómo fluye el amor? ¿Cómo corre, verdad? Dice así, Colosenses 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, eso es lo que une todo. Todo lo que hemos dicho está uniéndolo. Si no hay amor, no hay vínculo, no hay perfección, no hay tejido. ¿Okay? Por eso el amor es lo importante, es la clave. Pero fíjate que dice el versículo 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. ¿Cómo? Si haces lo que Dios quiere, la paz va a gobernar. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué? Agradecidos. Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, ¿cómo puede suceder todo esto? ¿Cómo puede fluir todo esto? ¿Cómo puede correr todo esto? Porque cuando tenemos la vestimenta correcta, hermanos, combinamos. Combinamos. Entonces, los hijos, ese dicho que dice, de tal palo tal astilla, le pega al clavo, Fíjate cómo sabían los antiguos, los sabios, totalmente.
¿Por qué? Porque los hijos, hermanos, son un reflejo de los padres. Los hijos son un reflejo de los padres, hermanos. Entonces, si como padre tú te vistes con estas prendas, tus hijos lo van a ver. Ahora, la diferencia es que cuando evalúas al hijo del hermano o de la hermana, es como evaluar a Ricardo cuando sacamos las fotos y me dieron con gorro y todo lo demás. O sea, pero tienes que ver el proceso. A esa edad, ¿cómo es? Si como padre te vistes bien, no hablo de la parte física, secular, sino de la parte, ¿qué, hermanos? Espiritual. Entonces, ¿cuál es el resultado? Fíjate cómo lo dice Pedro. Let's read first letter of Peter, primera carta de Pedro, en el capítulo 3. First letter of Peter, chapter 3, verse 3. Mira, fíjate cómo dice primera carta de Pedro 3:3. Si haces esto, a veces nosotros que ya tenemos tiempo aquí en la congregación y ya vemos la próxima generación, a veces ves los hijos ya grandes de los hermanos y dices, wow, o sea, es como que ¿cómo dicen? La copia exacta del hermano. Es como si dijeran en términos de informática, que control, paste. Así, lo copiado, pegado totalmente. O sea, lo copió y lo pegó. Y a veces lo ves en los hijos, o sea, ya como mamá dicen, igualita, igualita de amargada que la mamá, igualito, o sea, no le quitas nada, igualito. O el hermano, o sea, esa es la bendición de ver otras generaciones. Dices, ¿qué sucede? Pero ¿qué pasa si no es así? Y estas vestimentas no son externas, son internas. Fíjate cómo dice aquí 1 Pedro 3:3, dice, vuestro atavío, o sea, de lo que hablamos, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Se conoces cuando hablaba yo de los balines? O sea, hay gente, ¿cómo se queja? Dices, no puedo creerlo. Dices, ya acabamos, ¿verdad? Y luego viene la hija o el hijo igualita. Dices, ay, Dios mío, ¿cómo puede ser posible? Pon un poquito de grasa a tu vida, ¿no? Para que ruede mejor. Pero el concepto tiene que ver, hermanos, porque esto es algo que pasamos a nuestros hijos. Porque si nuestros hijos nos ven que somos pacientes, que somos mansos, que somos misericordiosos, ellos lo van a hacer. Si somos respetuosos, ellos lo van a hacer. Porque es la manera en que nos vestimos, se visten ellos. Y esta vestimenta es una combinación congregacional. Entonces, ¿qué dice aquí? El espíritu de la mujer, y incluimos también el hombre, aunque habla de la mujer, dice, espíritu afable y apacible. ¿Qué significa eso? Suave, agradable. Y luego dice ahí, que es de grande estima delante de Dios. Que es de grande estima delante de Dios. ¿Tú ves cómo nos preocupamos por vestirnos bien? Había un muchacho allá en donde fuimos recientemente y yo todos los días traía mi corbata, ¿no? Y se le quedaba viendo mi corbata así como que y la agarraba y decía, y se me hizo raro, dije, y luego dije, ya al último dije, no, pues le habrá gustado y me la quité y acabé la clase y se la regalé. Y estaba súper contento, ¿verdad? Pero luego hay un problema, le hace, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Porque ¿cómo me la qué? Me la pongo y ahí pregunté, y nadie sabía cómo le hago, le digo. Le hace un hermano, no, yo te ayudo, ¿no? Yo te enseño, ¿no? Esta indicación es que tu hijo te está viendo constantemente tu vida. Si estás agradecido con Dios, si estás feliz con la vida, si tienes gozo. Es más, una de las cosas que yo tengo que trabajar como persona es la manera en cómo reacciono a algunas adversidades, porque Caleb me ve, ¿no? O sea, entonces él ve y entonces él va a hacer lo mismo que yo hago. Entonces, todo este concepto de la vestimenta es la interna, pero esta interna, hermanos, le agrada a Dios, apacible. Y luego dice ahí en el versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Fíjate que el atavío cristiano no tiene fecha, no tiene lugar, no tiene cultura.
O sea, habla de las de Sara, imagínate, ellas también se vestían interiormente como ¿quiénes? Como nosotras. Con nosotros, perdón. ¿Ah? ¿Qué indica? Que la cultura, cuando hablamos de esto, es que no hay una cultura, es Dios que te va vistiendo, te va tejiendo, pero todo tiene que ser con el vínculo perfecto. Si no hay amor, no es posible, hermanos. Y eso tiene que ver, tenemos que tener las prendas en su lugar. Porque esto, como dice ahí, es agradable delante de ¿quién, hermanos? ¿Delante de quién? De Dios. Entonces la pregunta que les tendría esta mañana es, ¿estamos dispuestos a vestirnos así? Sería la primera pregunta. ¿Estamos dispuestos a vestirnos así? No es algo de paralizar, es algo de actuar. Es difícil, hermanos. Es incomodísimo si no estás acostumbrado. Le decíamos yo en las últimas lecciones, cuando te pones algo y estás así como todo porque está nuevo, ¿estamos dispuestos a actuar? Pero estamos dispuestos que dejar que Dios con su aguja vaya tejiendo toda nuestra vida. Que la vaya tejiendo y tejiendo y tejiendo y tejiendo y tejiendo. La única manera, hermanos, lo digo esto es bien difícil tirar la ropa que nos ha gustado porque tenemos una historia con ella, ¿verdad? Yo tengo, desde que tenía como 15 años ahí en la casa, tengo una playera que no la he tirado, ahí está todavía, está como que no la puedo tirar, no sé por qué. Las demás, pero esa no la puedo tirar, no sé por qué. Entonces, esa parte de que dices, tenemos que tirar aquello que está mal para poner otras cosas nuevas. ¿Por qué? Porque cuando es simple, si solamente son 10 prendas, no más, esas 10 prendas que habla Pablo, y las tenemos en nuestro closet, hermanos, es más sencillo tomar y ponérnosla. Pero es diario, hermanos. Diario tenemos que perdonar, diario tenemos que ser pacientes, diario tenemos que ser santos. O sea, no es como que un mes bien vestido y un mes desnudo, no, es todos los días. Hasta el momento que llegue a la plenitud, al crecimiento completo. Y cuando ya lleguemos a ese punto, vamos a estar contentos, agradecidos con Dios por habernos llevado a ese punto. ¿Ok? Entonces, esa es parte del vestido que Dios pide. Y entonces, cuando esto sucede, la paz va a gobernar. Me voy a sentir bien. Si tu corazón se siente mal, si sientes como que redarguido, que algo no haces bien, es porque la paz no está gobernando. ¿Por qué? Porque cuando uno hace las cosas que Dios quiere, te sientes en paz con Dios. No soberbia. Es simplemente sientes, pues, sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer. Que lo voy a abrir para preguntas. Espero se haya entendido, hermanos. No sé cómo está su closet, pero espero se haya entendido. Preguntas, hermanos. Solo de Jesús, la sangre de